El reloj marca la mitad del día y por CNN compartimos 60 minutos. Entrevistas, actualidad y todo lo que llega de la mano de nuestros columnistas. La mitad del día. Junto a Claudia Kowalczuk. Qué gusto saludarlo a él en esta primera columna, podemos decir, nuestra primera comunicación en este año 2025 con el economista Miguel Ponce. Miguel, ¿cómo estás? Buen año. Una alegría, Clau, estar contigo, con todos los amigos de la CNN. Vos sabés que estoy siempre a disposición, y más en estos momentos, ¿no es cierto?, donde todos pensábamos que el año iba a empezar tranquilo, como siempre. Los eneros suelen ser más bien respetuosos de los tiempos vacacionales, pero no, hemos tenido un inicio, yo diría, a toda orquesta, ¿no es cierto? El día de ayer particularmente, cuando trasciende esta información de que el riesgo país había caído a 454 puntos y el presidente se tira en palomita a festejarlo, bueno, algunos dijimos, acá hay algo que no anda bien, que no está correcto. Por suerte, a las horas salió Felipe Núñez, que es el vocero, diríamos, más técnico, más importante del ministro Caputo, y aclaró de que había un error, que por supuesto JP Morgan lo reconoció, y que está vinculado a que horas antes o tal vez un día antes que hay que hacer un pago de cupones o de amortización de bonos, como el que va a ocurrir mañana, que va a ser el más importante desde que asumió Milei, digámoslo también, se suelen producir este tipo de errores, ¿no es cierto? Entonces, obviamente el día terminó no con la cifra en el entorno de los 450, sino 561, que por supuesto es una cifra en descenso, ¿no es cierto? Y que no tiene nada que ver, recordémosle a la gente, con aquellos 2.000 casi puntos cuando asumió el presidente Milei. La baja obviamente es notoria, y uno entonces a partir de ahí se hace la siguiente pregunta: ¿cuál es el plan de Caputo? El plan de Caputo claramente no es salir del cepo, sino es salir a los mercados, es decir, aprovechar esta baja de tasas y del riesgo país, ¿no es cierto?, para esto aplicado a las tasas de financiamiento internacional, poder salir a los mercados internacionales. Obviamente, el tema es que de esa manera te vas a endeudar, ¿no es cierto? Y aquí es muy importante decirlo a comienzos de año, porque hay una suerte de inercia de cómo terminó el año pasado, donde por un lado los mercados, ante noticias como esta, obviamente siguen descorchando, pero por otro lado la economía real entra a crujir, y entramos a ver algo que no suele ocurrir muchas veces en la historia argentina, que es que por un lado el presidente de FATE, Madanes Quintanilla, y el presidente de Techín, Paolo Roca, salgan en simultáneo a quejarse y a exigir que la cancha esté un poquito más pareja, porque si no, obviamente la economía real va a seguir padeciendo. La Unión Industrial Argentina ha tenido que elevar su voz bastante más de lo que lo hizo el año pasado y pedir precisamente que se por lo menos achiquen los pesos que tiene la carga impositiva, que recordémoslo, Clau, para nosotros está entre un 50%, pero para los productos que vienen de afuera está entre un 12, 15, 18%, depende del país del que se trate. Y esto obviamente está generando mucho, diríamos, desconfianza de lo que va a ocurrir a partir de fines de febrero, por ejemplo, cuando llegue el aluvión de lo importado y empecemos a ver no solo que Danica cierra, ¿no es cierto? No solo que hay 150 familias que seguramente empiezan el año con mucha angustia, con más angustia que los mesadineristas, digámoslo, pero que puede llegar a reproducirse el resto del año situaciones como esta de Danica ahora. Por eso es tan importante darnos cuenta de esto, Clau. El año pasado tuvimos
la mirada puesta en los mercados, ¿no es cierto? En las grandes tendencias, en las líneas, diríamos, vinculadas al dólar, vinculados a qué pasa en la bolsa, vinculado al riesgo país, pero este año vamos a tener que poner mucha más atención en la micro, es Ujú. decir, qué pasa con los niveles de actividad, qué pasa con la producción, qué pasa con la recuperación de los salarios, qué pasa con la jubilación, es decir, esto que solemos decir nosotros, la economía cotidiana, la economía real. Este me parece es el debate en el que nos vamos a sentir incluidos en el curso del año, ¿no es Miguel, cierto? ahora uno ve algo Decime. en campaña Sí, que sea sí, quien sea, ¿no? El que sí, está sí, sí. ahí esperando o ir por el puesto, está candidateándose Ujú. a presidente, ¿no? Digo, uno escucha y parece que la tienen clara, ¿no? De cómo acomodar el país. Después, una vez que se llega a ser presidente, parece que las cosas no son tan fáciles. ¿Qué es lo que, Lineales. claro, qué es Y lo que pasa que después no se puede acomodar? Porque estamos hablando de tantas cosas que uno, claro, en cuanto a economía, que la gente creo que es uno de los puntos básicos, ¿no? Yo recién decía que ahora antes representaba el 46% del salario mínimo a una persona que alquila un monoambiente, ahora el 74%. O y sí, sea, y es sí, y tremendo. sí. Y sí, claro, claro, claro. Tu pregunta, te diría, no solo nos involucra en la coyuntura nacional, ¿no es cierto? Un presidente que dijo que iba a dolarizar, que iba a destruir el Banco Central, ¿no es cierto? Que iba a ir contra la casta, bueno, todos hechos que han quedado en ejemplos de campaña electoral, sino que también involucra a una gran duda que está ocurriendo en estos momentos a nivel internacional. Vos sabés que estamos a 10 días que asuma el presidente Trump en los Estados Unidos. Ujú. Y todo el eje de la campaña de él estuvo planteado básicamente en dos puntos muy fuertes. Uno, la política de, diríamos, contra los inmigrantes, contra toda la gente que había entrado a Estados Unidos buscando sus ventajas, ¿no es cierto? Y por otro lado, el tema de los aranceles, es decir, la situación en la cual Estados Unidos se plantea la defensa de su industria nacional a partir de ir cerrando su economía. Vos fíjate a lo que hemos llegado con una pregunta como la tuya, donde hoy está el mundo preguntándose si Estados Unidos va a utilizar la fuerza o cómo va a conseguir Groenlandia, el Canal de Panamá, cambiar el nombre al Golfo de México, incorporar a México o incorporarlo a Canadá a su territorio, Ujú. todas cosas que en otro momento nos hubieran parecido disparatadas. Y sin embargo tiene que ver con esto que vos decías recién, la diferencia que hay entre los discursos de campaña y luego después cuando estás en funciones. Porque yo digo, es muy posible que todas estas amenazas de Trump sean para lograr algún beneficio para los Estados Unidos. ¿En qué sentido? Si yo digo que voy a apropiarme del canal de Panamá, no, a lo mejor no lo hago, pero lo que consigo es que me bajen los aranceles y me bajen los costos. Si yo estoy diciendo voy a anexar Canadá a mi territorio, a lo mejor lo que estoy diciendo es, muchachos, generen las condiciones para que el intercambio comercial nos sea más fluido para nosotros. Y lo Ujú. mismo para el tema de México, ¿no es cierto? Es decir, hay todos elementos que hacen que muchas veces los divorcios entre los discursos de campaña y las realidades cuando asumís el mando realmente, sean un poco diferentes. El famoso pragmatismo, ¿no es cierto? Y la política de las efectividades conducentes. Ujú. Me parece que la cosa viene por ahí. Sí, Miguel, vamos a seguir charlando de economía porque todos los días hay muchos temas para charlar y tenemos siempre Por novedades, supuesto. ¿no? En cuanto a Por, la su, economía del por país. supuesto, por Y supuesto, y dejemos también sí, para que la gente vaya pensando que así como decíamos recién que el debate pasa de la macro a la micro, también el debate es el modelo de país que queremos. Queremos un país productivo, que con trabajo para su gente, un país parecido, diríamos, o en la línea de un Brasil industrializado, por ejemplo, o preferimos un país como Chile, como Paraguay, como Perú,
Perú, donde las diferencias de clases son muy notorias y donde el 90% de las cosas no la produce ese país, o sea, que importa la mayoría y son básicamente países extractivistas y primarios. Creo que este es el debate también para un año electoral que por supuesto nos va a tener a todos inmersos en ese debate, ¿no es cierto? Sin dudas, sin dudas. Gracias, Miguel. Un Por abrazo favor, enorme, siempre a nos disposición, escuchamos la Clau, semana que viene. mis saludos para todos y el mejor año posible. Chao. Ojalá así sea, gracias. Ahí estaba Miguel Ponce, Beso. economista, charlando con nosotros.